Bueno, yo no recuerdo cuál, no sé si O'Donnell o es Huntington, que señalan que no es que la nación preceda al Estado, sino que el Estado construye la nación. Digamos, un gobernante es el que finalmente, pues con un programa de educación, por ejemplo, en el caso del proyecto de Pardo, truncado desgraciadamente en parte por la guerra con Chile también, ¿no? La guerra con Chile fue hizo abortar este gran proyecto, ¿no? Pero digamos que el Estado, mediante la educación, integra a la nación, digamos, produce una nación, en buena cuenta, y la educación transmite estas visiones historiográficas o de historiadores que han creado una historia que puede ser una invención en algunos casos, ¿no? Es construir una imagen nacional. Así es construir una imagen nacional, y en esta invención y en esta construcción, la historia, es decir, lo que yo aprendo, que fue mi pasado, es importantísimo, ¿no? Claro. Es fundamental porque y tanto éxito tuvieron los historiadores del 19 que hasta hoy seguimos considerando a la etapa de los incas como una de las mejores etapas de la historia del Perú. ¿Y el virreinato cómo lo valoraron, digamos, en el siglo XIX? En el siglo XIX censuraron la conquista, utilizaron, digamos, el ingrediente anti que todo nacionalismo necesita, incorpora, siempre hay alguien a quien oponerse. Utilizaron a España en su momento y a Chile en el suyo para aplicarles el ingrediente anti, y sobre todo en la primera generación, en la generación de los fundadores posteriores a la independencia. Pero luego hay una revaloración del virreinato, en especial producto de ciertas ideologías conservadoras, como la de Bartolomé Herrera y la influencia que tienen algunos intelectuales, donde efectivamente se dice estos son antepasados nuestros, y dentro del virreinato hubo gente que nació en el Perú, ¿no? Que tuvo, digamos, una vida ejemplar, ¿no? El virreinato se estudia mucho a través de biografías, ¿no? Es decir, la biografía del gran hombre que puede servir de ejemplo a la nación actual. Por lo tanto, se peruaniza de alguna manera a obispos, a virreyes, como de alguna manera se peruaniza también a Huayna Cápac, ¿no? Si somos estrictos, Huayna Cápac no era peruano, ¿no es cierto? No es peruano, no tenía DNI, ¿no? Claro, no estoy diciendo que no pertenezca a la historia del Perú, pero en el fondo el Perú como tal no existía. Pero hemos logrado dentro de nuestra imagen nacional incorporar a los incas, a los pre-incas después, la colonia, la independencia, etcétera, como partes de nuestra historia, y en esto los primeros historiadores peruanos, los del siglo XIX, creo que tienen una labor fundamental en esa construcción o invención de la imagen nacional. Esto que tú decías del Estado y la nación es muy importante, ¿no? El primer ministro italiano, una vez lograda la unificación de Italia, en el discurso que dio en el Parlamento, dijo, bueno, ya hemos hecho Italia, ahora nos corresponde hacer a los italianos, ¿no? Entonces, esto, además Italia con tantos dialectos, con tanta diversidad cultural como la del Perú, es como la Alemania unificada de finales del siglo XIX, son buenos referentes para entender qué es lo que pasó en el Perú, ¿no? Bien, Joseph Dyer Albas, muchísimas gracias por tu participación, felicitaciones por este libro, Historiografía y Nación en el Perú del siglo XIX, lo recomiendo, es muy interesante, además está muy bien escrito y de alguna manera cuestiona las versiones más conocidas que hay acerca de nuestras clases dirigentes en el siglo XIX. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Andrés Gómez de la Torre, no sé si ha llegado, sí, Andrés Gómez de la Torre, especialista en defensa, para analizar las implicancias de estas declaraciones del jefe, del comandante general de la FAF, que en buena cuenta le ha respondido al comandante general de la FACH chilena, diciendo que el Perú puede pegar 2 veces, una cosa pero realmente insólita. Regresamos.